Ya estoy grabando. Buenos días, señora profesora. En este video vamos a hablar sobre qué es el hardware consolidado para almacenamiento y pues somos un grupo de tres, los cuales somos yo, Brian Córdoba Loaiza. Yo, Diego López Montes. Y Carlos Andrés Briceño Abril. Bueno, en, siguiente. En esta diapositiva, en este video, vamos a ver varios temas. Vamos a ver qué es un hardware consolidado para almacenamiento, características del hardware consolidado para almacenamiento, tipos de hardware consolidado para almacenamiento, subtipos de hardware consolidado para almacenamiento, qué es un SAN y cómo funciona, casos prácticos del SAN, qué es un servidor NAS y cómo funciona, y qué se puede hacer con un servidor NAS. Yo les voy a hablar sobre qué es un hardware consolidado para almacenamiento. Antes de todo, para poder saber qué es un hardware consolidado para almacenamiento, primero tenemos que saber qué es un hardware. Eh, el hardware es la parte física de todo sistema informático como una computadora, o sea, cualquier parte física tangible. Eh, ya sabiendo qué es un hardware, ya podemos decir qué es exactamente un hardware consolidado para almacenamiento. Y pues, como bien dice su nombre, el hardware consolidado para almacenamiento es todo el hardware que está hecho específicamente para el almacenamiento. O sea, donde se guardará todo tipo de software que contenga todos los programas que necesite la máquina. También se guardarán archivos, fotos, todo lo que tenga que almacenarse se guardará en el hardware. Bueno, las características de este hardware, eh, eh, las características principales del hardware consolidado para almacenamiento es que durante la historia de su creación hasta la actualidad se han creado muchos tipos distintos de hardware consolidado para almacenamiento. Logrando así que este hardware tenga muchas funciones distintas y así. Entre esas funciones distintas tenemos que sirven para guardar información de trabajos o proyectos virtuales, como decía antes, ya sea un Word, un PowerPoint, cosas así. Eh, y también que se puede abrir cuando quiera y poder retomar desde donde iba. Se pueden alojar los programas y el propio sistema operativo del dispositivo. Programas como videojuegos, como el propio Word, el PowerPoint y el sistema operativo ya sea Windows, Linux o Apple. Mm, Su uso es compatible tanto de forma interna como externa al dispositivo, salvando eso, salvando al objeto en uso. O sea, eh, más adelante hablaremos de los tipos de este hardware, pero entre ellos podemos hablar entre los que hay de forma interna y externa. Los de interna son los que van dentro del equipo y los de internos que se pueden sacar cuando uno desee. Puede- Pueden darse otra de las características que puede darse de forma física o virtual. Es decir, se puede utilizar localmente como el disco duro o en la nube, que son ya hardware de almacenamiento ya que se necesitan conectar por internet. ¿Qué tipo, ya, qué tipos de hardware de almacenamiento hay? Hay dos tipos distintos de hardware por almacenamiento. Bueno, cuatro tipos distintos. Se puede decir si se puede diferenciar si es físico o virtual. Eh, si tenemos una unidad de almacenamiento conectada directamente a nuestro dispositivo, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa,
se considera que es físico o de uso local. Por ejemplo, nuestro disco duro del computador, una memoria USB o así. Por otra parte, si utilizamos un almacenamiento que necesita de conexión a internet y en el que no podemos conectar desde cualquier sitio con acceso a red, se considera esta vez almacenamiento en la nube, es decir, de forma remota nuestra ubicación. Por ejemplo, cuando guardamos archivos en Drive o en Mega, es un almacenamiento en la nube. Muchos hay que pagar para poder almacenarlo y todo eso. Eh, Cuando es un almacenamiento en la nube es necesario de internet y estar conectado, bueno, es necesario de internet y pues por medio de internet es que nos conectamos a la base de datos de forma remota. Eh, Otro de los tipos con lo que podemos diferenciar este hardware es según si están de forma interna o externa al dispositivo principal. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente la mayoría de los dispositivos poseen una memoria interna que aloja el sistema operativo, dejando algo de espacio para otros archivos y programas. Esto no impide que el dispositivo pueda realizarse con periféricos que puedan amplificar su almacenamiento predeterminado. Eh, o sea, que, por ejemplo, el disco duro o el disco de estado sólido que está dentro de nuestro computador, generalmente nunca lo vamos a sacar de nuestro computador y siempre debe estar ahí como dispositivo de almacenamiento, como hardware de almacenamiento. Mientras que la memoria, eh, una memoria USB o una micro SD, también un CD, lo vamos a usar por un momento, se guardará, se grabará y ya eh, eh, después de eso la podemos desconectar y usarlo en otro dispositivo así. Algunos de los subtipos de hardware de almacenamiento, como antes habíamos mencionado, por, por esto de, gracias a que se ha investigado tanto en este tipo de hardware, se han conseguido muchos subtipos de este tipo de hardware. Eh, los más destacados son los HDD y los SSD. Los SSD significan en inglés Solid State Drive, lo que en español significa unidad de estado sólido, y HDD significa en inglés Hard Drive Disk, que en español significa disco duro o unidad de disco duro. Básicamente, eh, ambos son la forma estándar de almacenamiento que tienen los computadores. Cualquier computador va a venir con alguno de los dos o incluso con los dos. Lo único que diferencia de estos dos es la forma en la que funcionan. Los HDD guardan los datos en placas de metal que están girando todo el tiempo y cada vez que el ordenador quiere buscar algo, el dispositivo usa un componente llamado cabezal, que es como una aguja, para ubicar la posición donde está la información y dársela al ordenador. Este mismo método es usado para grabar información en un HDD. El problema de esto es que cualquier movimiento puede dañar el archivo o dañar los archivos guardados en este disco. Los, los SSD, por otro lado, nunca se están moviendo. Por eso tienen el nombre de estado sólido. Para almacenar la información crean bloques y cada vez que el ordenador quiere acceder a ella, el SSD solo lo entrega como diciendo que está. Por supuesto, el proceso es más complicado, pero esta es una explicación simple para que entiendan pues cómo el dispositivo funciona. Pues ya que eso es mucho más fácil y sencillo guardar las cosas en este, no más que fácil y sencillo, más rápido.